Lead Data, Lourdes Fernández, la persona que en las pasadas elecciones se hizo sumamente famosa porque además de que ya era reconocida en Puerto Rico por haber sido una encuestadora no solo aquí, sino internacional, después de haber tenido múltiples actuaciones en la empresa privada por casi 20 años, decidió por alguna razón hacerse figura pública incursionando en la política, no como candidata, sino como encuestadora política. Y eso pues ha traído mucha controversia. Ayer vi que tuviste unos cuantos momentos duros con analistas políticos, con un analista político en específico, pero bueno, dejemos eso porque si no nos vamos por ese rabbit, diré en español, digo en inglés. Ok, ¿estás bien? Todo bien, Jay, qué bueno saludarte. Gracias por invitarme. Igual, al contrario, gracias a ti. Ok, tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera que te quiero hacer es sobre el asunto de la percepción de la gobernadora, del alcalde de San Juan. Los datos que tú das son datos bien interesantes porque son a 112, 113 días de las elecciones, a 50 días del comienzo del cuatrenio para fines prácticos, y te van dando también, creo yo, unos márgenes de espacio donde la gente tiene como que unas expectativas, pero no sé, cuéntame tú cuáles son los resultados y cómo tú los ves. Mira, la data que yo publiqué ayer, más que nada lo que queríamos hacer es empezar a publicar información consecutivamente sobre el desempeño, por lo menos la percepción que tenía el consumidor o tiene el consumidor puertorriqueño sobre el desempeño de varios puestos importantes en Puerto Rico. Entonces, empezamos con la gobernación, ya que mencionaste la gobernación, y te digo que pues medimos una escala de favorabilidad a 111 días de las elecciones. Estamos en campo todos los días. Corté justo a 111 de las elecciones, días de las elecciones, que entiendo que son 55 días desde que está ya ejerciendo este, en el poder cada uno de estos candidatos. Entonces, vemos que Jennifer González, hay una opinión dividida. La pregunta es si considera que está haciendo un trabajo excelente, bueno, neutral, malo o malísimo. El top to box, que es excelente y bueno, tenemos un 32%, neutral 33% y negativa 36%. Así que si te fijas, es una opinión totalmente dividida. Cuando preguntamos el porqué de esos datos, muchas de las personas mencionan que se sienten que ella no va a poder cumplir con todo lo que prometió. Ella prometió muchas cosas en la campaña y da esa percepción de que con todo lo que está ocurriendo yo pienso que no va a cumplir con lo que prometió. Entonces hay ese miedo, esa neutralidad. Me hicieron una pregunta en una de las entrevistas que tuve sobre si eso es normal, porque yo llevo midiendo esto muchos años, si eso es normal en el primer mes, segundo mes de que una gobernadora o un gobernador esté en poder, ver esos números y no, el número neutral está mucho más alto que normalmente vemos. Y es eso que estamos viendo que no necesariamente fue una elección con esa fe y esperanza que todo el mundo tiene en el comienzo pues, de un nuevo gobernador, sino que no necesariamente vino con eso, esa elección. Entonces lo estamos viendo en números neutrales. Por lo menos en gobernación, eso fue lo que publicamos ayer. O sea, quiere decir que aunque hay unos números neutrales altos, no son lo normal. O sea, lo normal es que sean más altos todavía lo neutral. Así que No, quiere decir que hay una. lo normal es que sean más positivos. Los porcientos de positivismo hacia, por ejemplo, excelente y bueno, los primeros meses usualmente son más altos porque la gente tiene esa esperanza, estamos comenzando, realmente no hay mucho que contar y ese es el punto, que estas escalas se corran todos los días para tener métricas comparativas a través del tiempo y ver cómo mientras va pasando un mes, 3 meses, 6 meses, un año, se mantiene, sube o baja, tal como hicimos con las elecciones cada semana cuando publicábamos la intención de voto por candidato. Excelente. Ok, eso me lleva entonces a lo próximo y sería que básicamente los números de Miguel Romero son como que los más favorables, ¿no? Sí, Miguel Romero tuvo unos números, es la figura mejor evaluada con un 57% de aprobación y una negatividad en 13%. Así que tiene un neutral en 29%. Aunque el neutral está alto, cuando preguntamos al puertorriqueño, al consumidor, como yo lo menciono, al puertorriqueño el por qué, te mencionan que sienten que están viendo los efectos de su trabajo de inmediato. Las fiestas de San Sebastián también tuvieron un rol altísimo. O sea, a nivel Puerto Rico entero, la isla entera, la percepción de Miguel Romero, a raíz de las fiestas de San Sebastián fue bien positiva. Entonces, vemos muchos de esos números positivos atados a las fiestas de San Sebastián, actually. Ok, y eso me lleva entonces a preguntarte, ¿preguntas eso y es porque la gente ve a Miguel Romero favorablemente como un candidato posible contra Jennifer González no tiene nada que ver una cosa con la No, otra? yo no mido eso y no tiene una cosa nada que ver con la otra, simplemente en la escala de favorabilidad, el desempeño de Miguel Romero está
está bien positivo. Está en un casi 6 de 10 personas. No solamente el que viva en San Juan, que esto fue el que vive en San Juan, nosotros a nivel isla es todavía más alto el porcentaje de personas que consideran que el trabajo que está ejerciendo o el desempeño de su labor es positivo. Hay Ese que es decir que Miguel Romero tuvo una alianza de sectores para ganarle a Manuel Natal, así que hubo una alianza de populares que votaron con Miguel Romero y eso pues creo yo que también tiene un impacto político serio en cuanto a su favorabilidad, o sea, ver que dos partidos se unen para ayudarlo, apoyarlo, dos partidos mayoritarios históricos, pues creo yo que tiene una efervescencia también y obviamente las calles de San Sebastián quedaron como las mejores en la historia sea por el factor Bad Bunny o sea por el factor que sea. Esos son los datos, ok. Eso me lleva entonces a hablar de Pablo José. Pablo José tiene unos números bien altos de neutralidad y como que los negativos y positivos más o menos bajos, ¿no? Así que, ¿qué significan esos números? el neutral es casi 50% y cuando preguntas en por qué, realmente hay una falta de visibilidad en su rol. La gente no entiende ni qué hace, ni qué representa su puesto. O sea, no lo confundamos con la personificación. La personificación de Pablo José Hernández es súper positiva. Lo fue para las elecciones, sigue siendo. Tiene unos atributos y unos valores que el consumidor, el puertorriqueño, le da que son bien positivos, no tiene nada que ver con el desempeño de su rol. Aquí lo que estamos viendo es que hay mucha gente que ni sabe lo que hace el puesto de comisionado residente. Y como no saben ni siquiera el desempeño que hace en su puesto, pues no pueden opinar. Por ende, la métrica es neutral. Ok, so los números nos están diciendo que la gobernadora probablemente ganaría de nuevo las elecciones si fueran hoy. Por lo menos así los visualizo yo, porque los números entre favorables y neutrales, pues básicamente son números que darían una victoria. Eran más o menos números parecidos a los que ya tenía en la elección, en la época electoral. Lo que pasa es que aquí, volvemos, Jay, esto es una métrica del desempeño de cómo va. Durante la campaña nosotros medimos todo lo que es percepción hacia el candidato, la intención que hay de voto, medimos otras cosas, no, es justo esto se empezó a medir después de las elecciones. Entonces no son las mismas variables, esto es desempeño. Entiendo. Ok, eso me lleva a preguntarte entonces lo próximo, que sería lo que publica hoy de la percepción del tema energético. Pareciera ser que la gobernadora eh, tiene una percepción de que no va a poder arreglarse realmente el sistema eléctrico tampoco. Bueno, vimos que los neutrales y negativos, en lo que mencionamos ahora sobre esa métrica de favorabilidad del desempeño de ella, muchos mencionan que hay esa desconfianza de que ella realmente pueda cumplir con lo que prometió. Ahí no específicamente estamos hablando de Luma, pero cuando vamos con la energía eléctrica o cuando nos vamos con las preguntas que publiqué hoy, podemos empezar con la primera gráfica, y que es frecuencia de apagones eléctricos. Estamos hablando de un 64% de los consumidores puertorriqueños afirman que donde viven, por lo menos hay un apagón a la semana. O sea que definitivamente esto es una realidad y cuando te vas fuera del área metropolitana, un 71% te están dando esa métrica de que por lo menos una vez a la semana hay un apagón. Entonces ya de por sí están viendo una realidad que afecta el día a día del puertorriqueño. Principales causas de los problemas eléctricos, a veces piensan que es la política o hay muchas, yo he visto muchas diferentes hipótesis que mencionan, pues realmente número uno, el puertorriqueño menciona como primera razón el deterioro de la infraestructura. O sea que esa es como la principal causa de los problemas eléctricos en Puerto Rico y eso es seguido por la mala administración del servicio eléctrico. O sea que esas son las dos razones, por lo menos a percepción del puertorriqueño, que causan esos problemas eléctricos en Puerto Rico. Ok, sin embargo, de nuevo, el asunto de la fe. Uno esperaría que a 50 días de comenzado el cuatrienio, pues la fe te diga que hay espacio de que se va a arreglar. No pareciera ser eso de los números que, que estoy viendo de tu encuesta. Pero ¿sabes por qué, Jay? Porque acabo de mencionar, como te mencioné originalmente con la variable del desempeño, usualmente el consumidor te da unas métricas que van guiadas por esperanza, por, mira, de verdad yo quiero creer en lo que dijo, y hay como un ánimo totalmente diferente a lo que estamos viendo en esa percepción en este momento. O sea, que no hay como que esa emoción de que, o ese positivismo, o esa confianza de que se sienten que lo prometido se vaya a cumplir. No es una percepción hacia ella, sino hacia lo que ella representó en promesas, vamos a ponerlo de esa manera. Ok, y eso me hace ver, o sea, los números aquí. ¿Cuánta confianza tiene usted en que Luma podrá mejorar el servicio eléctrico de Puerto Rico del 1 al 5? Básicamente, nadie cree.
O sea, básicamente algo de confianza o mucha confianza es menos del 20% de la población, Ujú. eh, mientras que por el contrario, básicamente 55% de la población cree que no. O sea, que El 60% de los consumidores puertorriqueños afirman tener poca o nada confianza en que Luma pueda mejorar el servicio eléctrico en Puerto Rico. O sea que el nivel de desconfianza está dado, por lo menos en percepción. Y la próxima pregunta que hago, no solamente pero antes de que vayas a lo próximo, ¿tú llevas tiempo encuestando en Puerto Rico? ¿Están en los números cuando Pierluisi también? ¿O simplemente desde Pierluisi para acá, Luma tiene percepciones imposibles de cambiar? pues mira, siempre está entre los 45, 55, 60%. Lo hemos visto, ese 45 ha ido incrementando, incrementando, por eso medir esto consecutivamente nos lleva a estos números. Ha ido empeorando, empeorando, empeorando esa confianza a través del tiempo. Así que no sé, no te puedo contestar si es desde Pierluisi, pero sí te puedo decir que ese nivel de confianza cada vez deteriora porque pues afecta el día a día de los puertorriqueños. Lo vemos todos los días. Todos nos identificamos con eso. Entonces, la próxima pregunta sería, en cuanto a los temas socioeconómicos que estudiamos a diario, se midió cuánta confianza tiene usted en que el gobierno de Puerto Rico para resolver la crisis energética. El 63% de los consumidores afirma tener poca o nada de fe en que el gobierno de Puerto Rico resuelva la crisis energética. Así que ni siquiera las propuestas que están dando de cambiar a gas natural el sistema eléctrico, pues da fe de que el sistema puede mejorar. No, definitivamente no hay esperanza. Yo creo que ahí das un punto importante, Jay. Todo este ánimo, este feeling que tiene la gente que fue arrastrado después de las elecciones, que lo vemos todos los días, está siendo clave en esa percepción, en esa falta de confianza, en ese impacto que está teniendo todo esto que estamos midiendo. O sea que cada vez vemos más la realidad socioeconómica afectándose en Puerto Rico. em, la gente no pudiendo pagar las cosas, o sea, está definitivamente el consumidor o el puertorriqueño muy afectado emocionalmente con cómo las cosas le afectan el día a día. No es pensar a largo plazo, es el corto plazo, todo lo que les está afectando en el hogar. Entre ellos, pues la estabilidad de la energía eléctrica y el costo. Entonces, lo que estoy viendo, que creo que es importante puntualizar, es que Luma sí ha hecho unas inversiones considerables para buscar mejorar su imagen. Ha pagado anuncios de periódicos, ha pagado anuncios en medios, ha ido a medios a defenderse, cosa que antes no ocurría. Y aún así tu encuesta plantea que un 64% de los consumidores afirma que en su área de residencia ocurre al menos un apagón eléctrico por semana. El número aumenta a un 71%, o sea, 7 de cada 10 cuando se analiza un puertorriqueño que vive fuera de la zona metropolitana. Un 36% menciona como primera razón el deterioro de la infraestructura, mientras que un 28% la mala administración, que aunque eso es un número, 36 versus 28 es un número relativamente, ¿verdad? Hay una diferencia considerable. No es menos cierto que básicamente la gente plantea entonces que si hubiera un cambio gerencial, quizás habría una mejoría. O sea, que no es solamente un asunto de que sí, la infraestructura está mala, pero el asunto gerencial también está afectando la recuperación. Así que la percepción es que aunque Luma está haciendo todas estas inversiones, en la realidad eso no implica que ha logrado mejorar su imagen de forma alguna. En resumidas cuentas podría ser, Jake. Pero sí, en términos de imagen, la percepción es definitivamente negativa y ahí esa falta de confianza, por lo menos con lo que llevamos midiendo, eso siempre ha sido estático, simplemente ha estado empeorando a través del tiempo, por lo menos esa falta de confianza de que realmente se vaya a resolver algo de inmediato. Volvemos, la gente tiene esa necesidad de inmediatez y no están pensando más allá, están pensando en el momento. En cuanto al tema pues, de Luma, ya lo vimos. En cuanto al tema de generación, ¿la gente tiene una diferenciación entre Luma y Genera o realmente lo piensan igual o lo ven como un todo? Lo piensan igual, no hay una diferencia en esa terminología en la cabeza del consumidor. O sea que el puertorriqueño promedio no ve una diferencia entre Luma y Genera. Ujú. Así que parte del problema probablemente de Luma ha sido ese, que precisamente no ha logrado diferenciarse de que muchos de los apagones que están ocurriendo, relevos de carga, son a causa de Genera y no de Luma, pero pues Luma no ha logrado distanciarse con su campaña, de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Correcto, sí. Una de las cosas que quería decir, Jay, que no mencionamos ahorita, que dejamos fuera, es el rol de la legislatura. Nosotros también estamos midiendo Sí, el sí, sí, que quería plantear por eso para cerrar, porque creo que normalmente la legislatura tiene una percepción súper mala
Y este cuatrienio aparenta ser que quien está llevando la voz cantante es la legislatura y no la gobernadora, que eso es algo bien raro. Lo normal en nuestro país, al igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Es que la legislatura tenga un rol bastante secundario, por no decir bastante poco. Sin embargo, en este cuatrienio aparenta ser que Rivera Schatz y la legislatura ha sido tener una voz mucho más participativa y cantante que la gobernadora, contrario, por ejemplo, el cuatrienio pasado, un gobernador bastante pasivo, pero tiene una legislatura aún más pasiva. Mira, por lo menos el número, lo que estamos viendo, y quiero ir un poco más atrás de eso y entender un poco, entiendo todo lo que estás diciendo y sí, lo estamos viendo en números, pero a la hora de medir el desempeño de la legislatura en general, siempre lo he dicho, el puertorriqueño ni sabe lo que hace el legislador, ni entiende, igual que estaba mencionando que no saben específicamente lo que hace Pablo José, ni el rol del comisionado residente en Puerto Rico. Legislatura no sabe ni cuáles son las agendas, incluso en muchos casos no saben ni quiénes son los legisladores, lo vimos para las elecciones, que cuando les preguntábamos intención de voto ni sabía quiénes eran los legisladores, o sea, realmente hay una falta de educación, falta de conocimiento sobre lo que es legislación en Puerto Rico. Entonces creo que ahí hay un red flag interesante porque, como mencionas, están haciendo mucho más ruido y no hay un conocimiento del puertorriqueño hacia lo que significa el rol de legislatura. Lo más básico, hay que empezar por educar al puertorriqueño, especialmente a los más jóvenes, totalmente desconectados. Eh, la pregunta sería entonces si la legislatura no es entonces, o sea, la percepción no es, pues es que yo honestamente, de nuevo, cuando yo veo los números, no me parecieron tan malos, o sea, en comparación con lo que históricamente ha sido la legislatura, que es una percepción súper Ujú. mala. Estamos viendo 23 y 14 de percepción negativa, mientras que percepción positiva 27 y 33 neutros. Quiere decir que hay una división que, si bien es cierto que tiene más percepción negativa, lo normal es que la legislatura tenga aprobación de un 12, un 15%. Así que, de nuevo, no es que sea bueno, pero no es tan malo en comparación con otros años. Lo que quiero explicar ahí, para mí vuelve a ser importantísimo mencionarlo, es que muchas veces neutral no sabe ni siquiera, no es que no te pueden opinar porque no saben el rol de un legislador, no saben ni lo que hacen, ni quiénes son sus legisladores, ni nada. Entonces, bien importante yo creo que mencionar ese detalle porque sí, a tu punto, más positivo que en muchos años anteriores que hemos medido, pero imagínate si tuviésemos esa educación y ese conocimiento, definitivamente sería mucho más alto y eso es lo que quiero ver, si organizaciones se toman la talla de educar un poco sobre el rol de la legislatura y al pasar el tiempo ver cómo esas métricas van cambiando. Estaremos proyectando todos los meses esa métrica, entonces sube o baja, se mantiene estable. Algo que no te haya preguntado que es importante. Estamos midiendo tantas cosas, Jay, que poquito a poco lo vamos a ir publicando, pero pues, el desempeño de la gobernadora en temas importantes para el puertorriqueño, estamos midiendo todo eso, estamos midiendo cómo ha cambiado todo el mundo de la publicidad, cómo se ha ido más por la parte digital, el impacto que tiene conectando con el consumidor, el tipo de mensajes que conectan más cuando hablamos del ámbito político y cuando hablamos del ámbito socioeconómico, muchas métricas sobre la realidad que vive el puertorriqueño, que definitivamente hay que atender en el día a día, que como mencioné, son necesidades más puntuales. El puertorriqueño no está pensando ya en el long term, están pensando very short term porque el impacto en los hogares es altísimo. Entonces, muchas métricas que ayuden a que esos líderes tengan data para tomar esas decisiones que los ayuden. Gracias, Liz Dara. Nos comunicamos pronto que se tienen muchas interrogantes pendientes. Gracias, Jay. Lourdes Fernández, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias a ti. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.